Nuestra clase del día de hoy es planeación de una ponencia. Todo el material lo encuentran, como saben, en el Classroom. Ahí tienen la guía, tienen el enlace y tienen la actividad que vamos a trabajar hoy. Entonces la invitación es que ustedes puedan ir al enlace que tenemos preparados para ustedes y aquí vamos a observar el tema, planeación de una ponencia. Como introducción vamos a observar unas imágenes, no sé si las están viendo allí, vamos a observar unas imágenes que nos hablan de cómo ha evolucionado la tecnología en las aulas de clase desde el origen, ¿cierto?, de las civilizaciones. Entonces las primeras escuelas nos las encontramos en Grecia, con Pitágoras. 510 años antes de Cristo ya estábamos hablando que habían unas escuelas que utilizaban una tecnología, pero ¿cómo era esa tecnología que utilizaban para hacer una transferencia de información o para hacer un intercambio de conocimientos? Era la tecnología de La oratoria, ¿no? del lenguaje oral. O sea, no había una forma de transmitir la información que no fuera a través de la oralidad en esta época. O sea, todo se decía a través del habla. Habían unos estudiantes que podían asistir a unas clases múltiples en el ágora, en el espacio público, o podían ser también unos intercambios personales, pero no era por medio de textos. Obviamente no había internet, no había tablets, ni siquiera habían libros impresos. Entonces estamos hablando de unas sociedades donde se transmitían los conocimientos de forma oral y la historia se transmitía de forma oral. La literatura de esta época era una literatura oral. Las historias se contaban así, a través de los juglares. Eran las personas encargadas de cantar las épicas de los héroes de estas ciudades. Entonces se transmitía de forma oral. Luego, 382 años antes de Cristo, se empiezan a hacer las escuelas monásticas, las escuelas en los monasterios religiosos, a través de unas personas ya especializadas en escribir, en transcribir, pero no habían impresoras, ni se había inventado la imprenta. Tocaba escribir todos los libros a mano. Y esas personas se conocían como los escribanos. Eran especialistas en escritura y podían escribir, pero entonces había, pues, como, digamos que una dificultad o había una problemática con este tipo de escuelas. Es que quienes tenían el poder eran los religiosos. Entonces ellos decidían qué se podía escribir, qué no se podía escribir. Y durante mucho tiempo tuvieron el poder de la educación a través de la escritura. Pues como les digo, no había mecanismos ni tecnología para poder desarrollar la escritura de forma múltiple o masiva. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una época antigua. Luego, toda esa época desde el 382 antes de Cristo hasta el siglo XV, 1450, el poder de la escritura estuvo a manos, sobre todo, de los monasterios religiosos en Europa, los católicos, cristianos. Y después aparece la imprenta. Johannes Gutenberg, en 1450, inventa este tipo de impresiones móviles, lo que permite imprimir gran cantidad de libros y de folletos, y con el invento de la imprenta pues nacen los periódicos a gran escala, nacen las editoriales, hay un auge. La imprenta es el internet de esa época. Permite que los monasterios dejen de tener ese poder de decidir qué se escribe y qué no se escribe, a que personas seculares, científicos, empresarios, comerciantes, puedan apostarle también a decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esto genera pues que haya un cambio, que se hable de un antes y después de la imprenta, tecnológicamente. Y también en el uso de las tecnologías en las clases, porque
ahora podemos imprimir libros educativos, no solamente religiosos, y no solamente una religión, una educación cristiana y religiosa, sino podemos hablar de ciencia, de historia, de fantasía, de mitología. Entonces hay un renacimiento en esta época. Grandes inventos que permiten el avance tecnológico a gran escala. En 1600 aparece la educación pública. Entonces también es un avance tenaz, porque antes no habían escuelas públicas. Usted se educaba era por su poder adquisitivo, por su familia, por la capacidad que tenía. Pero después de 1600 aparecen las escuelas públicas en Europa. Luego, entonces ya se introduce, por ejemplo, la pizarra en 1700. Miremos aquí cómo era, por ejemplo, eh, el uso de la pizarra y con libros. O sea, pasamos de la pizarra, cada estudiante tenía también en su pupitre su pizarra, luego pasamos a los libros. Luego llega la radio, la educación se hacía a través de la radio también, sirvió como medio educativo, muy importante, durante mucho tiempo. Y después de 1920 en adelante, ya es la era audiovisual, ¿no? Es una era acompañada no solamente de los sonidos, sino de las imágenes, el cine como medio educativo. Y luego en su evolución con la televisión, las videocaseteras, todas esas tecnologías han estado vinculadas siempre a la educación, lo que se conoce como la era de la información, de 1960 en adelante, por la misma creación de tantos medios. Pasamos de no tener nada en 1400 a tener la prensa, luego la radio, luego la televisión y el cine, luego el video. A pasar después de toda esa era del video, la televisión, a la era de ¿qué? Pasar a la era de la computación. Entonces pasamos de la televisión a la computación. Y esa es la generación de ustedes. Ustedes son una generación que ya no está muy pegada a la televisión y que consume muy poca televisión, pero que sí consume mucha computación y muchos contenidos digitales. Creo pues estar en lo correcto. Me imagino que ustedes consumen mucho más contenidos digitales, plataformas digitales que televisión. ¿Ya? Pero ahora llegamos a un momento donde podemos estar conectados y podemos tener un tablero interactivo y podemos tener hipertextos. Podemos tener clases a distancia, sincrónicas, al mismo tiempo que nos conectemos todos, pero también podemos tener clases asincrónicas, que es lo que hacemos cuando vemos un video que el profesor cuelga en YouTube y nos lo sube al Classroom, observamos el video y luego vemos la guía, el enlace y presentamos la actividad. Es una clase asincrónica. Todo esto nos lo permite también la interactividad. Ustedes pasaron de ser unos estudiantes, un público que consumía solamente información, como lo hacían por acá, en la época griega, que consumían información por acá, en la época de 1800. Había un profesor, era el que les daba todo el conocimiento, el que les decía cómo se hacían las cosas y cuál era la fórmula, y pasaron a estar ahorita en esta posición, donde no solamente el profesor es el que les dice las cosas, sino que ustedes también pueden verificar esa información, pueden consultarla en tiempo real y pueden proponer nuevos conocimientos, pueden proponer contenidos para redes sociales, para plataformas digitales, pero eso depende de cada uno de nosotros. Entonces estamos en un momento donde la interactividad es fundamental. Entonces miremos cómo ha evolucionado el uso de las tecnologías en clase. Asimismo, ha evolucionado el público de esas clases. Así como ha evolucionado la tecnología, han evolucionado los públicos, tanto que el que lo consume como el que lo emite. El docente de hoy no puede ser el mismo docente de hace 400 años.
Ni el estudiante va a ser el mismo, ni el docente tiene por qué ser el mismo, porque la tecnología tampoco lo es. Entonces, con esta introducción, vamos a empezar nuestra clase, que es planeación de una ponencia. ¿Listo? Entonces, tenemos también una pregunta motor para empezar a mirar no solamente cómo han cambiado las tecnologías a lo largo de la historia, sino cómo han cambiado las tecnologías a lo largo de mi propia historia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estaban en preescolar, no me vayan a responder esta pregunta, ¿cuáles eran los dispositivos móviles que se utilizaban en clase? Es decir, ¿cuál era la tecnología que había? Si existía ya el internet, el televisor, el video, el proyector, o la pizarra, o las fichas. Listo, no me respondan, pero vayan pensándolo. Vayan pensándolo para que lo tengamos allí. Ya lo vamos a discutir, ya lo vamos a hablar. Les estoy diciendo que estoy haciendo un resumen rápido. Entonces, tenemos otras preguntas también para ver cómo se han transformado la forma de enseñar y cómo se ha transformado la tecnología que usamos, tanto nosotros como lo que usan nuestros profesores en clase, y también el medio ambiente, cómo ha cambiado el contexto, no solamente el ambiente, sino el contexto social, político, cultural, en el cual me rodeo hoy y en el cual me siento un estudiante y en el cual ustedes tienen a un docente al frente al cual evaluar también. Listo, entonces esas preguntas las vamos a entrar ahorita a resolver, a socializar las respuestas. La idea es que podamos entonces también tener claro cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar, que vamos a desarrollar, cuáles son las metas que nos tenemos propuestas en esta clase. Entonces la idea es realizar una ponencia. Ustedes ya están expertos en eso con todos los temas anteriores que hemos visto y vamos a discutir información mediante esta práctica exponencial que es la ponencia, que ustedes están acostumbrados a ella porque básicamente una clase es también en ocasiones una ponencia. Entonces tenemos unas actividades que vamos a definir qué es una ponencia, listo. Vamos a hablar de cómo se realiza una ponencia, cuáles son las características y de pronto cuál es la diferencia con otras. Tenemos otra segunda actividad que consiste en hacer una lluvia de ideas, ¿listo? Para hablar de las ventajas y las desventajas de los dispositivos móviles en la clase. Vamos a tener unos textos también para enfocar un poquito nuestra conversación y también para revisar ese texto y mirar a ver cómo podemos hacer con este diálogo una ponencia. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar a profundizar en esas actividades. Esa sería la segunda actividad que vamos a ver el día de hoy. Luego tenemos una tercera actividad donde ustedes ya van a exponer, o sea, van a realizar una ponencia. Y al final tenemos un resumen donde vamos a ver de forma interactiva, tipo juego, pues si nos quedó claro o no nos quedó claro para reforzar ese conocimiento. Y obviamente pues la tarea es algo que también tenemos allí claro y que vamos a revisar y que ustedes van a poder consultar en el Classroom, pero también aquí en Colombia Aprende. ¿Listo? Entonces, pues ese es como el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. La idea es que ustedes entonces puedan empezar socializando con esa primera pregunta que les estaba haciendo en la introducción. ¿Cómo han evolucionado esas tecnologías desde el preescolar hasta el día de hoy, que estamos ya en grado 11, a punto de finalizar nuestra educación?